Creo que ahí está. Si en algún momento no me escuchan, me lo hacen saber, ya sea por acá o por el WhatsApp. Bueno, la semana pasada más o menos por acá ustedes vieron el manual y vimos que había un tema por ahí llamado calorimetría, que la calorimetría se puede dar de manera directa, que en esta es donde se mide el calor expelido por la persona durante el ejercicio. Se diferencia de la caloría directa porque la directa se hace estando la persona en reposo. Esto lo van a encontrar en laboratorios fisiológicos. En la universidad hay una cámara de este tipo que casi que se ve así, ¿verdad? Es una cámara donde la persona hace el ejercicio. Generalmente se utiliza una banda sin fin, donde se tiene control también gaseoso. Justamente para estudiar el intercambio de gases, ¿verdad? La cantidad de oxígeno utilizado, la cantidad de dióxido de carbono expulsado. Entonces, a partir de eso se hacen ciertos cálculos y ciertas relaciones por ahí para tener el RQ, ¿verdad? Que es el cociente respiratorio. Y ese va a estar relacionado directamente con el volumen de dióxido de carbono que les decía y el volumen de oxígeno absorbido. Entonces, con esa aplicación, pues se obtiene más lo que la persona gasta en la actividad física. Que si se hace en una calorimetría directa, lo que se obtiene es el gasto energético de la persona simplemente para sobrevivir. Sin embargo, ambos datos nos pueden ayudar o le pueden ayudar al nutricionista, a la nutricionista, a realizar el gasto energético que necesita de acuerdo a sus necesidades. Evidentemente, el de indirecto va a estar mucho más específico a la necesidad a nivel de ejercicio físico, ¿verdad? ¿Cuánto necesita esa persona específicamente en carbohidratos? Porque van a descubrir cuánto gasta esa persona específicamente en cantidad de carbohidratos, cuánto gasta específicamente esa persona durante el ejercicio en grasas, ¿verdad? Entonces, es importante porque es más específico, pero no significa que la directa no sea útil, porque también los nutriólogos, pues en todo su estudio que hacen, que también es muy matemático, muy químico, ellos tienen ciertas fórmulas y saben hacer los cálculos ideales para sacar estos datos. Buenas tardes, profesor, compañeros. Hola Cris, bienvenido. Algo que tienen muy claro y que es la base de la planificación de la alimentación de una persona, de los nutriólogos, es esto, ¿verdad? Ellos se basan en cuántas kilocalorías vamos a distribuir a la persona de acuerdo a las necesidades encontradas, ¿verdad? En esos análisis que se hacen. Sin embargo, la calorimetría no todas las personas se lo hacen. También hay un método más, ¿cómo se puede decir? Rudimentario, ¿verdad? Que es el hecho de que la persona anote lo que come de 24 horas durante una semana completa. Y con eso, pero así muy detalladamente, al desayuno me comí una taza de arroz o un pinto con queso y una taza de café con o sin azúcar, bien detallado. Y con eso la nutricionista, de una manera más laboriosa, también puede hacer un cálculo eh, aproximado a lo que nos daría una calorimetría, ya sea indirecta o directa. Esa es otra de las maneras de hacerlo. Y ella se va a basar de acuerdo a las necesidades que encuentre en nuestro organismo para hacer la distribución de nuestros macronutrientes a lo largo de nuestra semana y de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Si estamos hablando de algo a nivel deportivo o del entrenamiento de contrarresistencia, se va a basar mucho en cuántos días estamos yendo al gimnasio, se va a basar mucho en qué estamos entrenando, si estamos entrenando cargas altas, si estamos entrenando cargas más bajas, si estamos teniendo un sueño reparador o completo, ¿verdad? Cuántas horas dormimos o no, porque eso va a influir en la cantidad de energía que nosotros vayamos a utilizar. Hay una imagen, esto es en el laboratorio de fisiología ahí de la U, ¿verdad? Que se hacen este tipo de evaluaciones. Adaptaciones metabólicas al entrenamiento. Cuando entrenamos de manera continua se experimentan ciertos cambios y ya lo hemos venido viendo que existen cambios a nivel sistémico, a nivel del sistema nervioso
a nivel de metabolismo, ¿verdad? Cambios hormonales y demás, que van haciendo que nuestro cuerpo se adapte a esa carga, a ese estímulo que genera el ejercicio. Que el ejercicio nos va a dar beneficios, ¿verdad? Que ya lo hemos visto y lo vamos a reiterar ahora más adelante. De esta manera, si entrenamos aeróbicamente, se va a lograr el flujo de sangre central y periférico en mayores cantidades. Esto nos va a ayudar a aumentar la capacidad de nuestras fibras musculares para generar ATP. Es decir, vamos a tener mayor reserva energética, ¿verdad? Más en cambio, cuando estamos hablando de ejercicio anaeróbico o llamado de pesas, que es nuestro tema, la contrarresistencia, vamos a tener mayor fuerza muscular, mayor inervación nerviosa, contracción muscular más eficiente y una mayor tolerancia a desequilibrios ácido-básicos, ¿verdad? Durante la realización de esfuerzos más intensos. Estas son algunas de las adaptaciones que ya hemos venido repitiendo que ocurren con el entrenamiento, que es el tipo de fibra muscular. Recordemos que el tipo de fibra muscular va a estar muy aunado al tipo de estímulo que se realice, que ya vimos que hay diferentes estímulos que van de acuerdo a la intensidad y de acuerdo al tiempo por el que se aplique esa intensidad, ¿verdad? En nuestro músculo. Eso va a cambiar el aporte capilar. ¿Por qué? Porque va a haber mayor capilarización, mayor abastecimiento de capilares sanguíneos, ¿verdad? Irrigando sangre en esa fibra muscular. Evidentemente vamos a tener mayor disposición de esa reserva de mioglobina que decíamos que es una reserva de oxígeno instantánea para el momento en que ya se detecta a nivel nervioso que hay daño muscular, que dijimos que tenía un pico, el primer pico en las 3 y 4 horas y el máximo pico de unas 10 a 12 horas posterior al daño muscular, que por eso es importante el descanso. Va a haber mayor función mitocondrial, ahora vamos a verlo más en detalle, y mayor utilización o trabajo oxidativo, ¿verdad? Utilización de esas enzimas para la parte oxidativa. Este cuadrito que está por acá está muy completo porque nosotros podemos ver aquí un poquito las adaptaciones crónicas, que es importante tener en cuenta que son a largo plazo, ¿verdad? No son las que ocurren, como veíamos que había una hipertrofia, el IMAR, ¿verdad? Que decíamos que es esa inflamación que ocurre en el músculo, ya sea crónica o aguda, que es en el momento o al tiempo de haber realizado el ejercicio, a las 24 48 horas, que es el pico máximo de inflamación. Y esas son las adaptaciones a largo plazo, ¿verdad? Que vamos a obtener a través de hacer ejercicio de manera continua, que si no se hace continuo, pues estas adaptaciones a nivel de nuestro organismo pues no van a ocurrir. Ahorita voy a pasar por acá, pero ahorita me devuelvo a este cuadrito. Cuando estamos hablando de la inactividad física, y es muy importante tomar en cuenta, y esta imagen casi como de perlas porque muestra toda la influencia a nivel sistémica que la inactividad física genera. Pero primero vamos a recordar que la inactividad física o una persona sedentaria es quien no realiza ejercicio físico al menos 30 minutos, 3 días a la semana en los últimos 3 meses, perdón. Entonces, lo que yo les decía, el diagnóstico es clave y conocer esto es importante para nosotros empezar la prescripción del ejercicio. Pero también tenemos que tomar en cuenta durante ese diagnóstico qué cosas pueden promover esta inactividad física, ¿verdad? Que entre ellas va a ser la educación de la persona, su cultura, porque si estamos hablando de una persona nacional o extranjera, ya va a ser un trato diferente. Evidentemente no podemos hablar que es lo mismo una persona de la GAM o de las zonas costeras, ¿verdad? Inclusive a nivel nacional podemos encontrar diferencias de cultura y esa cultura va a definir el estilo de vida de la persona. Que ese estilo de vida va a estar muy influenciado por lo que es la tecnología, por las condiciones de empleo de la persona, ya sea que se encuentre en desempleo o al contrario, que existen casos y por ahí, tal vez acá hay donde existe múltiples empleos, la persona se encuentra haciendo un montón de facetas, donde tiene que hacer un cambio de chip a cada rato, por lo tanto sus horas de sueño se van a ver interrumpidas y también sus horas o sus tiempos de comida.
Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de la prescripción del ejercicio, porque si una persona llega a mí pidiéndome que quiera aumentar su masa muscular y viene y me dice que su trabajo no le permite almorzar al mediodía, sino que hasta las 3 de la tarde y habiendo desayunado antes de las 7 de la mañana, evidentemente esa persona va a tener una deficiencia de nutrientes y de proteínas que no le van a permitir nunca llegar a ese aumento de masa muscular, sino que más bien vamos viendo que está perdiendo masa muscular y acumulando más grasa, ¿verdad? Entonces es importante el diagnóstico y tomar todos estos aspectos. Sobre todo aconsejar a las personas en tratar de mantenerse activos, aunque sea esos 30 minutitos, 3 días a la semana, porque la inactividad física es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la cuarta causa de muerte después de la hipertensión arterial como primera causa o los problemas cardíacos, como ahí los vemos a nivel cardiorrespiratorio, el tabaquismo como segundo lugar, que es algo que nosotros podemos controlar, ¿verdad? El consumo de tabaco, la hiperglucemia en tercer lugar, ¿verdad? Que es algo que podemos meramente prevenir, en algunos casos no, ¿verdad? Que ya viene de manera congénito o genético. A lo que la actividad física, es decir, nuestro papel como instructores, como promotores, ¿verdad? En esta área podemos intervenir. Porque el ejercicio físico, en este caso la actividad física, nos puede ayudar a que la persona reduzca en un 25% el riesgo de mortalidad por alguna de estas causas. Obviamente tienen que acompañarlo con buena alimentación y en caso de que hayan patologías con medicamentos preventivos o más bien llámese paliativos, ¿verdad? Porque preventivo es como para evitar que se ocasionen. En el caso de las personas hipertensas, pues ya hay una problemática y hay que tratarla. En ese caso es más bien paliativo. Pero ya sea un caso paliativo o un caso preventivo para que no ocurra una enfermedad, la ACSM, que es el Colegio Americano de Ciencias del Deporte, indica y declara que la mejor medicina es el ejercicio físico, tanto si se utiliza de manera preventiva o de manera paliativa, ¿verdad? Con personas con patologías y demás. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta generalidades que podemos recomendar a personas, en este caso, enteramente sanas, porque cuando ya hay una patología todo cambia, pero cosas que podemos recomendar nosotros sin ser todólogos, porque no tenemos que ser psicólogos, no tenemos que ser nutriólogos, no tenemos que ser fisioterapeutas ni nada por el estilo, pero en nuestra área podemos intervenir dando consejos. Consejos generales que ustedes tienen la potestad completa de dar es a una persona, pues no fumar, ¿verdad? Especialmente personas jóvenes o personas que ya tienen el hábito, instarles a dejar el hábito, evidentemente recomendarles hacerlo con acompañamiento, ¿verdad? Porque además de que la persona tiene que tener disposición, tiene que tener un acompañamiento de un psicólogo, ¿verdad? Que le haga guía y le acompañe en ese proceso, porque no es fácil. Recomendarle a la persona reducir el consumo alcohólico, ¿verdad? De bebidas alcohólicas. Idealmente se recomienda, o los doctores recomiendan, no más de 2 bebidas alcohólicas por día, ¿verdad? Que no tienen función acumulativa, que si no me tomé las de lunes a viernes, me las tomo todas sábado y domingo, eso no aplica, sino que al día máximo 2 bebidas alcohólicas. En mujeres aplica para una bebida únicamente. Recordemos que el gasto metabólico y demás es mayor en hombres, por eso es que los hombres pueden tolerar un poquito más de esta bebida fermentada. Recomendación que vamos a hacer siempre como mínimo 30 minutos de actividad física en las personas, como mínimo 3 veces a la semana. Vamos a recomendarle a la persona que aunque no seamos nutriólogos, que evite las comidas con grasas saturadas o trans, que consuma grasas más saludables, por eso se recomienda al menos 2 veces el consumo de pescado a la semana, evitar consumo de pastas más de 2 veces a la semana y de las carnes rojas, ¿verdad? No abusar de comer carnes rojas a la semana, sobre todo incluyendo alimentos que contengan fibra, consumo de frutas, de verduras y, y el consumo de sodio, ¿verdad? Cosas con muy condimentadas, la sal, ¿verdad? Reducir el consumo eh, de este elemento para evitar
una hipertensión, por ejemplo. Un consumo alto de sodio nos va a inducir una hipertensión por su alto contenido en nuestro organismo. Entonces son recomendaciones sumamente básicas que nosotros podemos dar a las personas con toda potestad, y evidentemente en personas sanas. Ya cuando hay una patología todo cambia. Ustedes en esta imagen tienen a nivel general lo que la inactividad física puede generar en el organismo, tanto a nivel digestivo, a nivel inmunitario, a nivel óseo, endocrino, cardiorrespiratorio, muscular, nervioso y reproductivo. Recuerden que el ejercicio no solo tiene un impacto a nivel estético, porque más bien la parte estética es el resultado del cambio a nivel interno del metabolismo y sobre todo del cambio a nivel hormonal, ¿verdad? Que la parte reproductiva se relaciona mucho con esa parte, con el endocrino y el reproductivo. Y el nervioso, ¿verdad? Una persona que no realice actividad física y que no cuide alguno de esos aspectos o consejos que ustedes les pueden dar a la persona, va a tener dificultad para afrontar una posible depresión. Una depresión, todas las personas estamos predispuestas para vivirla, ¿verdad? Algún trauma, alguna situación que ocurra y la podemos experimentar. Y si nuestro cuerpo no tiene la capacidad de afrontar esos cambios a nivel nervioso, a nivel hormonal, pues va a ser más contraproducente y más difícil salir de ahí. En todas estas consecuencias que da la inactividad física es donde con el ejercicio físico podemos obtener beneficios. Es decir, los beneficios sobran para mencionar. ¿Qué son esas adaptaciones metabólicas que nosotros podemos ver en el entrenamiento? Hemos hablado mucho a nivel muscular, ¿verdad? Porque nuestro tema es la parte anaeróbica y demás, pero hay adaptaciones que nosotros vamos a encontrar con el entrenamiento aeróbico. Si bien acá no estamos viendo cómo se programa el entrenamiento aeróbico, eso no significa que nosotros no lo vayamos a recomendar, ¿verdad? Una persona que diga, ay, es que a mí no me dan ganas de hacer mucho ahí en la banda, mejor póngame a hacer ejercicios o mejor póngame a hacer otra cosa. Siempre recomendamos y instemos a la persona, sobre todo a hacer la parte del calentamiento, porque ya hemos visto la importancia que esta tiene, pero sobre todo porque es entrenamiento cardiovascular. Entonces, no dejemos de lado la parte del entrenamiento contra resistencia, sino que hagamos un complemento de ambas. A esto se le llama entrenamiento concurrente, cuando nosotros prescribimos ejercicio tanto a nivel aeróbico como a nivel anaeróbico. Cuando estamos hablando de entrenamiento aeróbico, los beneficios están correlacionados con los beneficios que da el entrenamiento anaeróbico. Más sin embargo, uno se acentúa más que en otro. Vamos a tener mayor consumo de oxígeno como beneficio del entrenamiento aeróbico. ¿Por qué? Porque el entrenamiento aeróbico requiere mayor volumen de sangre, ¿verdad? Que corra por nuestro torrente sanguíneo. Ese mayor volumen de sangre tiene que ser sí o sí expulsado por nuestro corazón. Entonces, al aumentar el consumo de oxígeno, es decir, la necesidad de oxígeno a nivel muscular, vamos a aumentar la cantidad de sangre que es expulsada por cada latido de nuestro corazón y eso es lo que aumenta nuestro gasto calórico, nuestro consumo de energía. Entonces, eso va a hacer que la resistencia periférica de nuestras arterias disminuya. Esa disminución en la resistencia de nuestras arterias hace que nuestro corazón haga menos esfuerzo. Y esa reducción de esfuerzo en nuestro corazón es lo que genera como beneficio del ejercicio aeróbico la reducción de la presión arterial a largo plazo. Como les decía, el ejercicio aeróbico va a tener beneficios, pero son crónicos, ¿verdad? Que van a ser a largo plazo, que es la imagen que yo les mostraba por acá. Voy a quedarme aquí. Otro de los beneficios, además de aumentar el consumo de oxígeno, de reducir la presión arterial, es que hay mayor volumen de mitocondrias en nuestro organismo. Y recuerden que la mitocondria es donde ocurre todo aquel embrollo de la producción de energía. Entonces, al tener nosotros mayor volumen de mitocondrias, vamos a mejorar nuestra capacidad oxidativa, porque vamos a poder llegar
a más veces a ese proceso de generación de energía, porque nos va a ayudar a que nuestras fibras musculares realicen la metabolización de las grasas con más facilidad. Voy de nuevo. Mayor cantidad de mitocondrias mejoran la capacidad oxidativa debido a que nuestras fibras musculares van a tener mayor disposición para metabolizar las grasas. Entonces, esto nos va a permitir, vamos a hacer un resumen, mejora del consumo de oxígeno, disminución de la presión arterial, aumento del volumen de mitocondrias, mejorando la capacidad oxidativa y la metabolización de las grasas. Todo esto va a ocurrir y tener como efecto positivo también en el transporte de insulina dependiente de la glucosa. Es decir, que va a haber mayor consumo de esta. Por ende, va a disminuir la glucosa en sangre y la hemoglobina glucosilada. ¿Cuál es la diferencia? La glucosa en sangre es cuando ustedes se toman, que les hacen una tomita de sangre en el dedo y inmediatamente en el momento ustedes ven cuánto tienen de glucosa en sangre. Ya sea que lo hicieron en ayunas o postprandial, ahí tienen el rango. La hemoglobina glucosilada ya es un examen de sangre laboratorio donde ustedes van a tener como una fotografía de cómo se encuentra su hemoglobina en los últimos 3 meses aproximadamente. No del momento, sino de los últimos 3 meses. Y ahí nos podemos dar cuenta, o más bien este es el examen que se recomienda cuando en esos exámenes de glucosa en sangre del momento salen alterados, ¿verdad? Que les dicen, vuélvasela a tomar la próxima semana, a la misma hora, aquí mismo, y si vuelve a salir alterada, ya le mandan mejor a que se haga un examen de hemoglobina glucosilada. Por ende, esta reducción de glucosa en sangre y de hemoglobina glucosilada va a reducir la resistencia a la insulina. Entonces, todo esto que he dicho, ya podemos ver, seamos personas sanas o con alguna patología, principalmente hipertensión o diabetes, el ejercicio siempre, como decía antes, va a ser la respuesta, ya sea como prevención, si soy persona sana, o de manera paliativa, si ya poseo alguna patología. En este punto, hablando de ejercicio aeróbico, yo sé que muchos tal vez se han preguntado, ¿qué es mejor? ¿El HIIT o el ejercicio continuo? No sé si alguno se ha hecho la pregunta en algún momento o les han hecho la pregunta, porque esto va a pasar mucho, ¿verdad? Que ustedes están en el Sí, gimnasio, ¿verdad? Y les hacen la pregunta, ay, pero mejor HIIT, ¿verdad? La gente por eso utiliza mucho estas clases mal llamadas funcional. Y le digo mal llamadas funcional porque cualquier ejercicio es funcional siempre y cuando responda a los objetivos de la persona, respetando las condiciones actuales de ella, ¿verdad? Que estén acorde a lo que la persona puede hacer a su nivel. Entonces, ¿qué pasa con el HIIT y el entrenamiento continuo? Vamos a ver, pensamos que el HIIT nos va a ayudar a gastar más calorías en el momento y demás, pero la respuesta es que tienen el mismo gasto energético. Entonces, en una sesión de cardio continuo o realizando un HIIT, tienen el mismo gasto energético. ¿Qué es lo que diferencia el HIIT del entrenamiento continuo? Hay algo que se llama efecto EPOC. No sé si alguno ha escuchado esa palabra EPOC. En medicina tiene es un término y aquí es otro. El EPOC es una condición, ¿verdad? Una patología respiratoria a nivel médico. En nuestro caso, nosotros lo vamos a ver como un periodo que ocurre post ejercicio en el que el cuerpo se mantiene acelerado. Y ese acelerado quiere decir que se mantiene gastando calorías. Es decir, que el HIIT, a diferencia del ejercicio aeróbico continuo, no solo tienen el mismo gasto energético en el momento de la sesión, sino que posterior al ejercicio tienen mayor efecto EPOC que el ejercicio continuo. Es decir, que posterior a un HIIT, la persona va a tener mayor gasto calórico que si hace ejercicio continuo.
Sin embargo, el método HIIT es un método que tenemos que ver como secundario, ¿verdad? Y preferiblemente no aplicarlo en principiantes. ¿Por qué? Porque el HIIT se basa mucho en ejercicios que requieren alto impacto, ¿verdad? La persona tiene que hacer saltos, tiene que moverse rápidamente de un lugar a otro, sus articulaciones van a tener mayor impacto y a sufrir un poquito más que si la persona realiza ejercicio de manera continua. Por eso es que el HIIT no se recomienda todos los días ni para todas las personas, porque tampoco significa que vamos a hacer un HIIT todos los días. Eso significaría que la persona está trabajando altas intensidades todos los días. Y como hemos visto, no es ideal someterse todo el tiempo a las mismas intensidades sin dar el respectivo descanso. Kimberly, Ujú. consulta. Por esta activación con la que se genera el metabolismo y que el cuerpo la siente después del HIIT o de unos Farlek, es por eso que uno, dependiendo de la hora en que lo realiza, no puede dormir. Queda como eléctrico. Puede ser una de las razones, idealmente realizarlas en la mañana, ¿verdad? Que es cuando también encontramos mayor cantidad de dopamina en el cuerpo, ¿verdad? En la tarde hay mayor acumulación de cortisol y demás. Y es por eso que también después de un HIIT, ustedes ya se bañaron y todo y siguen como sudando, ¿verdad? Como que no se les, porque el cuerpo sigue en activación. A mí lo que me pasa es que si a las 6 de la tarde, por temas que a todos nos pasa, horarios de trabajo, hago algún HIIT o algo Farlek, me da la 1 de la mañana y no puedo dormir. No puedo dormir. Tengo que tomar una copita de vino para dormir. Pasa activado. El pretexto de Heiner. O quitamos, esa es la pretexto así para echarse la copita de vino, yo creo. Susan, vieras que el cardiólogo que me hizo la prueba de esfuerzo, que me la hace cada año, para iniciar el proceso de preparación para la maratón, me dijo que la copita de vino es buenísima para el sistema cardiovascular, que aparte del deporte, que uno se limpia las arterias, el vinito es bueno para que lo sepa. Sí, Buenísimo. antes mencioné que 2 cervecitas, bueno, cerveza, no necesariamente tiene que ser cerveza, pero a nivel de bebidas alcohólicas, 2 máximo por día. Y he escuchado que los cardiólogos recomiendan una copita diaria, una copa, ¿verdad? No una botella ni nada de eso, ¿verdad? Todo con medida, todo con medida. Sí, imagino también para la gente que le cuesta dormir, ¿verdad? Ayuda También, también. probablemente sí, Ujú. eso ayuda a dormir, claramente, sí. Vamos a ver. Bueno, ahí hay una actividad física. Ahorita sigue beneficio, vamos a ver. Esto ya lo hemos repasado. Aquí dice que el tipo de fibra muscular, las fibras ST aumentan en tamaño. Esta primera está al revés. Ustedes lo van a ver en el manual si quieren corroborar, pero es al revés. Las fibras ST son las lentas, slow tissue, y las FT son las fast tissue. Entonces, es al revés. Las fibras rápidas son las que aumentan en tamaño mayor que lo que son las fibras lentas. Esta primera está al revés. Y las fibras, sí, esta sí. Esta sí está bien. Que las fibras 2B pueden tomar características oxidativas de las fibras rápidas tipo A. Eso es cierto. De hecho, habíamos mencionado en el módulo anterior que después de los 30 años lo que más podemos observar en cambios dados por el envejecimiento mismo que empieza desde que nacemos es la pérdida de masa muscular. Y esa pérdida de masa muscular se puede prevenir o evitar, ¿verdad? Con el ejercicio de contrarresistencia, más sin embargo, las cualidades de potencia y demás se van perdiendo. Por eso se podría decir que no habrán muchos atletas de velocidad posterior a sus 30, 35 años porque esa cualidad se va perdiendo.
a pesar de que la persona mantenga su masa muscular, ¿verdad? La masa muscular con el ejercicio la podemos mantener, ¿verdad? Si la persona tiene la salud y las cualidades para mantenerse activo, lo puede hacer. Pero la potencia sí es una cualidad que se pierde conforme avanza la edad. La cualidad física que se mantiene a través del tiempo, y la primera que se pierde es la flexibilidad, ¿verdad? Algo por eso es que si se deja de entrenar con mucho más razón, la persona va a estar más tiesa, ¿verdad? Como decimos. La cualidad que más se mantiene con el tiempo es la cardiovascular. Por eso es que es tan importante, además de los beneficios que ya vimos que es como la número uno, hay que trabajar, ¿verdad? Todas son importantes, pero hay unas que se mantienen más con el tiempo y esa es la cardiovascular. Las fibras más grandes, por eso siempre van a ser las más rápidas. Y las fibras rápidas, ATP-PC, pueden obtener, es más fácil convertirlas en oxidativas a que si yo quiero pasar una fibra oxidativa o glucolítica más bien, a que sea fibra rápida ATP-PC. Como un ejemplo puede ser, no sé, alguien que realice velocidad en algún deporte de los que vimos la semana pasada en videos y empiece a hacer ejercicios de resistencia que requieran energía de glucógeno, ¿verdad? Es más fácil inclusive que pasen a hacer deportes de larga distancia o de resistencia o glucolíticos. Eso por ahí. Antes les mencioné, ¿verdad? Que se da un aumento del número de capilares que rodean la fibra muscular y puede llegar hasta un 15% más capilares. Van a permitir mayor intercambio de gases, calor, desechos y nutrientes. Esto ya se los había mencionado, va a haber mayor cantidad de mioglobina, de ese oxígeno en reserva ahí para abastecer al músculo cuando está dañado. Aquí dicen el músculo, el oxígeno se encuentra junto con la mioglobina, que es un compuesto similar a la hemoglobina y se encarga de llevar el oxígeno de la membrana muscular a la mitocondria. Y ya vimos que el ejercicio aeróbico nos ayuda a tener mayor contenido mitocondrial y la mioglobina le da color rojo a las fibras lentas. Slow tissue, las rápidas, son altamente glucolíticas y con poca hemoglobina, por eso se les da la apariencia más blanca, además que tienen limitada capacidad aeróbica. Y sin embargo, después de un entrenamiento aeróbico se generan aumentos en la mioglobina entre un 70 y 5 y 80%, que es lo que se mencionaba aquí anteriormente, ¿verdad? Ellas pueden agarrar función oxidativa con mayor facilidad que una fibra roja a hacerse blanca. Mayor función mitocondrial, ya lo vimos, enzimas oxidativas, la descomposición oxidativa de combustibles y la producción final de ATP dependen de la acción de las enzimas mitocondriales. A pesar de que el consumo llega a su máximo nivel, el entrenamiento aeróbico continuado permite que se sigan elevando los niveles de enzimas musculares. ¿Qué quiere decir esto? Véanlo así. Una persona puede llegar a su tope de consumo máximo de oxígeno, es decir, a su tope de aprovechamiento del oxígeno que inspira, ¿verdad? En el ejercicio. Y eso no significa que esa persona siga entrenando a pesar de que no mejora el consumo de oxígeno, que siga mejorando a nivel metabólico, ¿verdad? Siempre los beneficios que vimos que tiene, por ejemplo, el ejercicio aeróbico, siempre los va a haber a nivel metabólico, ¿verdad? A nivel hormonal. La persona siempre lo va a obtener, siempre puede aumentar esa disposición de mitocondrias que vimos, esa reducción o aprovechamiento de la insulina, ¿verdad? Que reduce la resistencia a la insulina y demás. Todos esos beneficios siempre se pueden mejorar. Lo que va a suceder es que vamos a llegar a nuestro tope de fuerza, a nuestro tope de capacidad aeróbica, pero siempre los beneficios a nivel metabólico se van a ver. Y este que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que un músculo entrenado va a almacenar más glucógeno y más triglicéridos, ¿verdad? Que van a estar a disposición en caso de que se necesiten y que la actividad de enzimas aumenta cuando ocurre la beta-oxidación. Eso porque hay más demanda de energía y la beta-oxidación se hace mayormente presente. Entonces se incrementan los niveles de ácidos grasos y su movilización.
¿verdad? No se almacenan todo el tiempo, sino que se utilizan. Por eso el entrenamiento aeróbico permite una mejor utilización de las grasas como fuente energética, con lo que se puede utilizar el glucógeno muscular y hepático a un ritmo más lento. Eso con lo que les dije antes, a mayor volumen mitocondrial hay mejor capacidad oxidativa porque nuestras fibras musculares mejoran la metabolización de las grasas. Estas son unas también de las adaptaciones metabólicas. Antes les mencioné el coeficiente RQ, ¿verdad? Que estaba relacionada con el consumo de oxígeno y el volumen de dióxido de carbono. Esa capacidad oxidativa es la medida de la máxima capacidad respiratoria u oxidativa del músculo. Entonces, eso que les mencionaba ahorita de aumento de volumen de mitocondrias es esto, que aumenta nuestra capacidad oxidativa y de abastecer de energía al músculo, mientras que el consumo máximo de oxígeno es la capacidad de absorción de oxígeno de nuestro cuerpo, pero no solo de absorción, sino de utilización de ese oxígeno en nuestro cuerpo. Cuando se incrementa la capacidad aeróbica máxima de nuestro cuerpo, va a haber un incremento en la capacidad máxima oxidativa o respiratoria. Entonces, como que son proporcionales, ¿verdad? Si yo aumento el consumo de oxígeno, evidentemente, como les dije antes, mayor capacidad de metabolizar las grasas y mayor capacidad oxidativa va a tener. Estoy redondando, pero es para que quede un poquito más claro. Las adaptaciones en el volumen de oxígeno van a variar de un individuo a un individuo. Un volumen de entrenamiento aeróbico ideal parece ser el equivalente a un gasto energético entre 5.000 y 6.000 kilocalorías por semana. Ya ahora hay a disposición muchos dispositivos que nos facilitan la toma de las kilocalorías que nosotros gastamos en el ejercicio, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil llevar el track de cuánto gastamos o cuánto hacemos. Quienes se han hecho un InBody, de hecho, ahí sale, porque eso está relacionado con la masa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuánto pesamos y demás. Entonces, ahí más o menos el InBody hace un cálculo de cuánto gasta uno, ¿verdad? En diferentes actividades físicas. Entonces, ahí yo me puedo hacer una idea de cuánto voy a gastar. Si no tengo un dispositivo, ¿verdad? Solo estoy diciendo en caso de que no tengamos de esos relojitos que miden cuántas calorías gastamos. Pero con eso que aparece ahí, aparece lo que gastamos en energía por 30 minutos de actividad física. Y vienen un montón de deportes, y que si hacemos tenis, que si hacemos karate, que si hacemos caminata, que andamos en bicicleta, y ahí sale cuánto gastan ustedes en 30 minutos de esa actividad física. Y ya pueden hacerse un cálculo de cuánto estarían gastando a la semana. Aquí dice que los deportistas que siguen entrenando después de haber alcanzado su máximo consumo de oxígeno ya no lograrán mejoras en este, pero lo repito, como decía antes, siempre se van a ver mejoras a nivel enzimático, a nivel aprovechamiento de esas enzimas, de las proteínas, de los macronutrientes y a nivel mitocondrial. Adaptaciones musculares específicas a la velocidad y duración del entrenamiento. Los atletas que incorporan entrenamiento de alta intensidad a su trabajo presentan mayores mejoras en su ejecutoria que aquellos que solo utilizan entrenamiento de larga distancia y baja intensidad. Esto es importante y voy a recordar lo que les mencioné la vez pasada, que no porque yo sepa que mi entrenamiento es únicamente, o mi deporte o lo que yo hago es de mera resistencia aeróbica, resistencia muscular, significa que yo no tenga que entrenar bajo condiciones de alta intensidad de requerimiento glucolítico o de ATP. Siempre se tiene que entrenar. Ahorita la pregunta que yo les decía que ustedes pueden tener es en qué momento, cuándo aplico este, cuándo aplico el otro. Entonces la idea más adelante es ir esclareciendo todas esas incógnitas que ya ustedes se pueden ir haciendo a raíz de comprender que se necesita trabajar todas. Y como necesito trabajar todas, siempre necesito obtener de todos los macronutrientes, no solo de uno, ¿verdad? Y va a depender de lo que yo esté trabajando actualmente en este periodo, así va a ser la alimentación que yo necesite. Me dice Karen que le pase. Voy, chicos, que me dice Karen que ocupa el enlace. Vamos a ver. Conectar aquí el WhatsApp.
Rapidito, perdón. Y ahora para pasar el enlace. ¿Dónde está? Bueno, vamos a esperar a que se conecte. Están. Bueno, esperemos que se pueda conectar. Ya lo pasé. Bien. Bien. Vamos a reiterar un poquito las adaptaciones del entrenamiento anaeróbico que hemos visto, pero no está de más repetirlas, y con lo que hemos visto en el tiempo sabemos que uno de los beneficios del entrenamiento de contrarresistencia va a ser la hipertrofia, ¿verdad? Vamos a tener un aumento muscular, por ende vamos a aumentar nuestra fuerza, nuestra capacidad de movilizar cargas más altas cada vez, y eso es gracias a lo que mencionamos antes, que también es uno de los beneficios del ejercicio aeróbico, que hay mayor cantidad de vasos capilares que van a estar irrigando y llevando energía u oxígeno al músculo. Vamos a tener mayor formación de ATP. Esto porque ya vimos que enzimáticamente nuestro organismo se vuelve más eficiente para utilizar las fuentes energéticas, ¿verdad? Nuestros macronutrientes no solo nos sacian del hambre, ¿verdad? Sino que se utiliza efectivamente sus beneficios, ¿verdad? No solo a nivel energético, sino todos sus nutrientes, y todos se van a aprovechar con mucho mayor prontitud, ¿verdad? Otro de los beneficios que yo creo que aquí no aparece, no se aparece. Bueno, otro de los beneficios que yo creo que aquí no aparecen son a nivel psicológico. Por ahí venía que a nivel nervioso, ¿verdad? Nuestro organismo siempre va a tener beneficios. A nivel cognitivo también. Entonces, no, cuando hablamos de cognitivo, no podemos dejar de lado que a nivel psicológico la persona va a recibir muchos beneficios. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a reducir el estrés, la depresión y aumentar nuestra capacidad cognitiva y la relación que tengamos con los demás. Hay estudios que indican que el ejercicio, ya sea la actividad física rodeada de la naturaleza, actividad física que hagamos en el gimnasio o que hagamos solos, simple y sencillamente nos ayuda a aumentar nuestros niveles de autosuficiencia, nuestros niveles de autoestima. La persona se siente más segura de sí misma, y es por esto que el ejercicio es tan importante, porque no solo tiene beneficios a nivel central, ¿verdad? A nivel de nuestro organismo, sistemas y tejidos conectivos, y a nivel físico general, sino que también a nivel mental. Y es porque el sistema endocrino tiene participación en conjunto con todos los sistemas. Y las hormonas, hay que tener claro que estas impactan nuestro ánimo y nuestro comportamiento, y viceversa, ¿verdad? Nuestro comportamiento y nuestro ánimo van a impactar las hormonas. Se dice que la luz solar, por ejemplo, antes mencioné el sueño, se dice que la luz solar, o bueno, sí, las primeras horas del día van a estar relacionadas con niveles de hormonas saludables en nuestro cuerpo. Por eso es importante que si apenas nos levantamos, lo que hagamos es correr las cortinas de las ventanas o salir a tomar aire para recibir esa luz
solar o luz blanca o azul, no sé, que va a activar nuestro organismo y nos va a ayudar a producir esas hormonas saludables. Y esas hormonas saludables llamemos la dopamina, que es la que nos va a ayudar a aumentar los niveles de testosterona. Entonces, a mayores niveles de dopamina, mayores niveles de testosterona. Tengamos claro que se dice mucho o se habla mucho de testosterona y se relaciona con el género masculino. Más sin embargo, tanto mujeres y hombres producen esta hormona. Obviamente los hombres la producen en cantidades mucho mayores que la de las mujeres, ¿verdad? En el caso de las mujeres producimos mayor cantidad de estrógenos. Pero este nivel de testosterona tiene un rango beneficioso, que ahorita no tengo el dato cuánto es en hombres y cuánto es en mujeres, pero hay un rango de cantidad necesaria de esta hormona en nuestro cuerpo que nos va a ayudar en ambos casos, hombres y mujeres, a aumentar la libido, a disminuir el estrés, disminuir la ansiedad y sobre todo es como el que nos ayuda a buscar novedad, a arriesgarnos a tener nuevas aventuras, a experimentar cosas nuevas, a disminuir la sensación de dolor o de inhibirnos en hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y es precisamente por la testosterona. La testosterona, en tanto en hombres y mujeres, va a disminuir, por ejemplo, les doy un caso, cuando ustedes verán, notarán siempre que las personas, parejas en el embarazo, ambos engordan, tanto el hombre como la mujer. Ya entró. Tanto el hombre como la mujer, y esto no ocurre porque el bebé tiene mayor necesidad de alimento, porque la mujer quiere comer por dos, porque de lo que no está engordando el bebé lo está engordando el papá y la mamá, sino porque hay mayor cantidad de prolactina. La mayor cantidad de prolactina se da en el embarazo y esa cantidad de prolactina la puede pasar la mujer al hombre y la prolactina va a disminuir los niveles de testosterona. Entonces, como que hace que tanto hombre como mujer bajen revoluciones y empiecen a guardar más grasita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así de inteligente es el cuerpo. El cuerpo detecta que en la necesidad de cuidar de un nuevo ser viviente, busca preparar a mamá y a papá para el tiempo que viene, que van a ser muchas horas sin dormir, pocas horas de sueño, van a necesitar mayor energía y empieza a acumular grasa. Y nosotros vimos que la grasa se utiliza estando en reposo o haciendo actividad física. Entonces vamos a necesitar mayor cantidad de reservas grasosas, de ácidos grasos, ¿verdad? Triglicéridos en nuestro organismo para poder abastecer esa necesidad de energía que requiere traer un niño al mundo. Por eso es que se bajan los niveles de testosterona, hombres y mujeres, y aumenta la prolactina. La testosterona se relaciona mucho con la competitividad. Y es por eso que los hombres generalmente están más anuentes a vivir experiencias mucho más extremas y que por ahí hay videillos que vacilan, ¿verdad? Con este hecho de que por eso es que los hombres viven menos, porque se lanzan de riesgos, hacen cosas súper extremas, pero esto solo les permite el nivel de testosterona que ellos poseen, que hace que las mujeres lo piensen dos veces, ¿verdad? Están en una situación de riesgo y pueden identificar y como somos seres que prevenimos, buscamos nuestro bienestar y evitamos esas cosas, ¿verdad? La testosterona como incita a la persona a ser más activa, a buscar aventura, novedad, ayuda a tener mejores sensaciones, a sentirnos mejor y cuando estamos haciendo ejercicio, esos niveles de testosterona aumentan. Entonces aumenta también la cantidad de dopamina, aumenta cómo nos sentimos. Por eso es que el ejercicio, yo les decía a ustedes, se recomienda tanto en personas saludables como en personas que tengan una patología. Y yo quise mencionar aquí la parte psicológica porque no se puede dejar de lado. Yo les había comentado a ustedes que hay que tomar en cuenta si una persona viene de un proceso de duelo, que ese duelo puede ser por cualquier pérdida, ya sea porque un familiar fallece,
porque se tuvo que divorciar, un divorcio es una pérdida, o porque terminó su noviazgo, eso también es una pérdida, es pérdida de una compañía que se tenía por un tiempo y viene un duelo después de eso. Se pierde, muere su mascota, ¿verdad? Es una pérdida, una compañía también que vamos a perder y esa persona va a atravesar un duelo y el duelo viene acompañado o viene de un proceso de diferentes fases. Que esas fases, como les dije antes, el ánimo va a cambiar nuestras disposiciones hormonales, entonces la persona va a hacer un cambio hormonal. Ese cambio hormonal va a hacer que la persona, pues, que si tiene la disposición y motivación de ir al gimnasio, lo hace, sí, pero no va a poder rendir como lo venía haciendo. Entonces es importante que tomemos en cuenta no solo hablar con la persona en el diagnóstico inicial, sino en cada sesión que tengamos. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo estás? Contame, ¿qué pasó con tu esposa, el embarazo? ¿Cómo siguió tu mamá? Me habías contado que estaba en el hospital. Cosas tan sencillas como eso nos puede a nosotros dar guía para dar guía, ¿verdad? Entender cómo se encuentra la persona en este momento a nivel emocional, porque en apariencia se ve súper bien, ¿verdad? La persona parece que no está atravesando nada y yo vengo y le exijo un montón en el entrenamiento y resulta y sucede que la persona simple y sencillamente no se siente bien. Aunque quiera hacerlo, no va a estar bien. La testosterona, para que lo entendamos un poquito, es un agente de metabolización proteica y va a ser responsable del crecimiento muscular y de la recuperación post-entrenamiento. Entonces, no solo nos ayuda a tener esa disposición energética, sino que también nos va a ayudar a la hipertrofia, a la mejora del nivel de fuerza y demás. Estos cambios que ocurren a nivel interno metabólicos lo podemos llamar como un estrés metabólico. Que en este caso, cuando estoy hablando de crecimiento muscular, de recuperación post-entreno, es un estrés metabólico inducido por el ejercicio. Cuando yo les digo a ustedes que la persona con su esposa, con su esposo, van a tener un bebé, es un estrés metabólico porque cambian a nivel hormonal, pero no inducido por el ejercicio, sino por las circunstancias. Ambos tienen una repercusión a nivel emocional de la persona. Por ende, tienen una repercusión a nivel de resultados del ejercicio. Es decir, que yo no le puedo exigir lo mismo, aunque el estrés metabólico venga por diferentes factores, a esa persona a la hora de que viene a hacer el ejercicio conmigo, yo no le puedo exigir igual que lo hacía antes de ese periodo que actualmente la persona está viviendo, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta que cuando la persona se encuentre en bajos niveles de testosterona, ya sea porque venimos con cargas muy fuertes de entrenamiento y es necesario bajarlas, o porque esa persona viene de vivir un acontecimiento o está viviendo una circunstancia emocional fuerte, que van a bajar el nivel de testosterona. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque si nosotros aplicamos ejercicios intensos, va a haber mayor requerimiento de testosterona. Va a haber mayor requerimiento energético de esa persona y si la persona no está en disposición, pues difícilmente o idealmente no deberíamos hacerlo. Más sin embargo, esos ejercicios intensos van a ayudar a que haya mayor concentración de testosterona. Es un poco contradictorio, pero importante tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Acompañar a la persona, recomendarle que es importante que siga haciendo ejercicio, porque a pesar de que estén esperando en su familia un bebé o a pesar de que estén atravesando ese duelo en su familia, es importante que no se deje ella como persona de lado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, que la persona tal vez no lo sepa, que a la hora de estar haciendo ejercicio, va a aumentar su concentración de testosterona, que le va a ayudar a aumentar los niveles de dopamina y otros, ¿verdad? Estoy hablando de la dopamina porque se conoce como que es la hormona de la felicidad, pero vienen otras hormonas saludables también a la ecuación. Pero eso lo sé yo,
no lo sabe la otra persona y no me voy a poner a explicarle todo esto al cliente o a la clienta, pero nosotros lo sabemos y la recomendación que tenemos que hacer es acompañar, además de acompañar a la persona, recomendarle, ¿verdad? No te descuides en este periodo porque tu familia te necesita ahí y te necesitas para más adelante, en tu trabajo, para sentirte mejor, para el bebé que viene, ¿verdad? Todo eso tomarlo en cuenta. Recuerden que Vale, no somos todólogos. Uy, perdón, dime, Heidi. con base a esto, eh, ¿qué pasa con la menstruación de la mujer? ¿Se le bajan los niveles de testosterona también? Vieras que ese es un tema bastante discutido y todas las mujeres es diferente, pero siempre dentro de las recomendaciones generales que se pueden hacer es bajar cargas durante el periodo menstrual de la mujer. Ok, Habrá mujeres que se sientan, ¿verdad?, más fuertes, hay otras que están acabadas, ¿verdad?, que necesitan de reposo completo y son percepciones distintas, pero a nivel hormonal, debido a ese cambio que ocurre, ¿verdad?, ese estrés metabólico, es recomendado bajar cargas para permitir al cuerpo que se vaya adaptando, no a lo que ocurre de la carga externa por el ejercicio, sino a la carga interna por el estrés metabólico dado, ¿verdad? Por ese cambio hormonal. Entonces siempre es ideal bajar cargas en ese periodo. ok, muchas gracias. Y en el ejercicio, vamos a ver, la testosterona varía en hombres y mujeres a lo largo del día y esto debido al ciclo circadiano. Por eso ocurre el jet lag, porque estamos, no sé si han escuchado este término, si todos saben qué es, que cuando viajamos a un lugar de una zona horaria diferente, y justamente por eso, porque es una zona horaria diferente, nuestras horas de sueño van a ser diferentes, nuestros tiempos de comida van a ser diferentes y todo va a ser diferente. Entonces es estrés metabólico que va a ocurrir en nuestro cuerpo. Importante tomarlo en cuenta si vamos a hacer eh, competencia o estamos guiando a alguien que va a hacer una competencia en el extranjero. ¿Y en dónde, verdad? Porque puede ser que es la misma zona horaria, entonces no afecta. Pero cuando hay este tipo de estrés metabólico en la persona, es importante tomarlo en cuenta. Eh, y que haya una adaptación a ese tiempo porque el ciclo circadiano se ve afectado. Cuando nosotros ya nos hemos acoplado a nuestras horas de tiempo, ya sea que trabajamos de noche, en la madrugada, o que trabajamos en el día y dormimos en la noche, ya nuestro cuerpo se acostumbra a una disposición hormonal que fluctúa en el tiempo. Si estamos hablando específicamente de la testosterona tiene su mayor disminución por la noche mientras dormimos y aumenta en el día, va creciendo cuando nos levantamos, va aumentando, mayores disposiciones ocurren en horas de la mañana, tarde y noche, dependiendo de las actividades que haga la persona, pero disminuyen conforme avanzamos en edad en horas de la tarde. Van disminuyendo mayormente. Se mantiene, digamos, el pico en la mañana, se mantiene. Cuando somos jóvenes todavía tenemos mucha energía, pero conforme avanzamos en edad, ese pico disminuye eh, cada vez más temprano, por decirlo así. Entonces, por eso es que conforme avanzamos en edad, esa siestita después del almuerzo, de la tarde, se vuelve cada vez más necesaria. Habrán quienes por su disciplina han logrado que no les dé ese sueño en la tarde, ¿verdad? Que a diferencia de alguien joven puede seguir todo el día e inclusive toda la noche y no le afecta. Pero cuando uno aumenta en edad ya se va dando cuenta que necesita un poquito más de horas de dormir. Y si estamos hablando de ejercicio, también ocurren ciertos picos de testosterona. Específicamente, ocurre el mayor, o más bien, el mayor pico o producción de testosterona ocurre empezando los 15 minutos del ejercicio. Y ese pico se mantiene hasta los 45 minutos del ejercicio. A partir de esos 45 minutos, ese contenido de testosterona empieza a bajar. Esa disposición de testosterona empieza a bajar. Y recuerden que la testosterona está asociada con la competitividad, la fuerza, ¿verdad? Ser mejor. Y después de esos 45 minutos, evidentemente, la fatiga se va a hacer más palpable.
¿verdad? Y ya después de 90 minutos es más desfavorable. Y esto estoy hablando en ejercicios intensos, una rutina de entrenamiento muy intensa. Entonces, si estamos aplicando un programa de entrenamiento intenso en este periodo para este cliente o clienta, tengo que tomar en cuenta que idealmente esa rutina intensa ojalá no sobrepase la hora, hora y media, ¿verdad? Porque ya el estrés metabólico va a ser tan grande que puede ser contraproducente, ¿verdad? Recordemos las componentes de la carga, que estas deben estar respetando siempre el umbral o capacidad de la persona, y cuando ese estrés metabólico es muy alto, puede ser desfavorable. ¿De acuerdo? ¿Preguntas con eso hasta este momento? Bueno, hemos hablado del consumo de oxígeno como objetivo casi que principal del ejercicio aeróbico, el test de umbral anaeróbico, que estas dos se pueden encontrar con una prueba de esfuerzo y de consumo máximo de oxígeno en laboratorio. La del consumo de oxígeno inclusive puede ser pruebas de campo, es decir, que lo hagamos sin necesidad de estar en un laboratorio. Comparando el lactato tomado en distintos momentos a lo largo de un periodo de entrenamiento. Esta puede ser ya sea que sea de laboratorio o ahora quienes tengan los dispositivos para eso pueden tomar la cantidad de CPK que hay en sangre y comparar los niveles de lactato o frecuencia cardíaca en niveles del ejercicio. Esas son algunas maneras de monitorear los cambios en el entrenamiento a raíz del tipo de estrés, tanto metabólico que haya en la persona, ¿verdad? Acá es un ejemplo de la cantidad de concentración de lactato según el tiempo de entrenamiento. Que yo les he venido diciendo, hay ciertas adaptaciones a largo plazo, ¿verdad? Que son crónicas, que la persona va a ir experimentando. Y una de ellas a nivel metabólico es la cantidad de lactato en sangre. Una persona desentrenada en el mes 0, antes de iniciar su rutina, produce esta cantidad de lactato en sangre después del ejercicio, durante el ejercicio, y vean que lo va disminuyendo. Porque a raíz de las adaptaciones que vaya haciendo, es capaz de sostener, o más bien de esa parte enzimática que yo les decía que mejora, que se va a ver siempre esa mejora a pesar de que lleguemos hasta a nuestro tope de consumo de oxígeno o a nuestro tope de fuerza, esas mejoras a nivel enzimático siempre se van a ver y una de ellas también es esta. ¿Verdad? ¿Qué es ¿Preguntas hasta este momento? Kim, qué es el lactato en sangre? Si recuerdan de los residuos que vimos que se generan después de la contracción muscular repetida, era el lactato en sangre, que esa ocurre cuando se utiliza el piruvato para generar energía. Y el piruvato venía de la utilización de los ácidos grasas y los lípidos, triglicéridos y demás. Okay. Es un residuo. Preguntas a raíz de lo que hemos visto. Vean que seguimos con parte teórica y puede ser a veces muy enredado, pero he tratado como de ir despacito como para poder ir explicando poquito a poco. Voy a pasarme a esta otra presentación que les hice para hoy, que encierra algunos mitos o cosas que tal vez ustedes han escuchado, pero no tienen la respuesta a ciencia cierta, que se hacen alguna idea o no. Aquí la primera dice que la densidad es una componente de la carga vital, que ya hemos visto, ya que ayuda a regular tanto la tensión mecánica como el estrés metabólico. ¿Ustedes creen que eso es verdadero o es falso? ¿Qué dirían? Con lo que ya ustedes saben, ¿qué dirían?
que es Es que cierto, ¿no? se supone que la tensión mecánica es como cuando usted alza mucho peso. Ujú, Entonces, si la tensión del peso es mayor y cuando es estrés metabólico es como cuando es con un poco de menos peso, pero como con volumen más elevado. ujú. ¿Y usted cree que entonces qué es verdadero o es falso? Eso que dice ahí. Yo creo que es verdadero, ¿Ok? pero también he visto que cuando uno hace repeticiones elevadas, las últimas, ejemplo, 15, las últimas 4 o 5 ya se sienten como si fuera tensión mecánica también. Ujú. ¿Alguien más? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Es verdadero. Tiene razón Miguel, ¿verdad? Hemos visto que la densidad es básicamente lo que nosotros llamamos tiempo de descanso. Profe, me Y es, parece que es verdad. Ah, no, perdón, ya dijeron, pero es que estoy con el internet como un poco atrasadillo. sí, ok, Pero sí, comparto lo mismo que dijo el compañero, sí, profe, yo siento que es verdadero. perfecto, sí, toda la razón, ¿verdad? Estamos hablando de una componente de la carga vital. Bueno, es que todas son vitales, ¿verdad? Ninguna se puede dejar de lado. Y es el tiempo de descanso, que hemos visto que ya sea entre series o entre sesiones de entrenamiento, ya sea que hay 2 sesiones al día o que es una sesión de un día entre otra, ese tiempo de descanso es vital, ¿verdad? Para ayudar a regular esa tensión mecánica y metabólica. Y lo que mencionaba por ahí, tensión mecánica es esa que se hace al músculo directamente, ¿verdad? Esa contracción muscular que se hace generada por una carga. Y es decir, obviamente, entre más alta esa carga, pues más intensidad, que por eso otra de las componentes de la carga es el porcentaje de intensidad a la que se está trabajando. Por eso es importante regular eso, ¿verdad? Porque de acuerdo a esa tensión que se aplique, así va a ser la cantidad de estrés que se genere. Pero esas dos están relacionadas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa tensión mecánica que se genere, es lo que yo les decía a ustedes, va a ser ese estrés metabólico que se aplique, ese descontrol hormonal que ocurre por ahí que se va a generar, ¿verdad? Es verdadero. Viene otra. El pico de testosterona inicia a los 15 minutos iniciado el entrenamiento y se extiende hasta 45 minutos aproximadamente. Esto sucede en promedio en todas las personas. ¿Eso es verdadero o es falso? El rango es verdadero, que suceda en todas las personas, explicaste que no, dependiendo de la edad y otros factores. Ok, Enfermedades crónicas, por ejemplo. ok. Profe, falso, Falso, ¿por qué, Cris? profe, porque siento que no todas las personas pueden dar el pico los 15 minutos. Ok, Hay algunas patologías, otras personas que tengan alguna inconveniente, digamos, algo que no les pueda dar que al inicio de los 15 minutos de la testosterona. bien. Ambas observaciones enteramente correctas, pero así como está la premisa ahí, es verdadera. Pero ellos tienen razón. Por eso dice aquí, esto sucede en promedio en todas las personas. ¿Por qué en promedio? Porque habrán quienes el pico inicie antes, quienes inicie mucho después, quienes dure menos, a quienes dure un poquito más. En promedio ocurre de esta manera, pero ese promedio nos ayuda a nosotros a entender qué va a ocurrir en la persona, ¿verdad? Si es un entrenamiento intenso, ojalá más de no 45 minutos. Por eso ustedes de hecho verán que el HIIT y que todos estos entrenamientos no duran tanto. Que aunque usted esté haciendo un fartlek que va a durar 1 hora en ejecutarlo, pero cada intensidad no dura mucho, ¿verdad? Es un ratito de esfuerzo grande, pero viene un descanso muy grande. Y duramos mucho porque el descanso es muy amplio, pero eso es cierto. Otra que está por acá dice, el ejercicio aeróbico continuo combinado con entrenamiento con pesas es el ejercicio que puede bajar más la grasa debido a que presenta un mayor efecto EPOC y una mayor liberación de cortisol. ¿Esa ustedes creen que es cierto, verdadero o que es falso?
Yo diría que falso. Dicen por ahí que falso. ¿Por qué? Porque un entrenamiento continuo no ayudaría tanto como lo que estábamos hablando antes del HIIT. El tipo HIIT ayuda mucho más a al bajar la masa de grasa. Correcto. Bien. Muy bien atinado, ¿verdad? Antes hablábamos del efecto EPO, que es esa activación energética, metabólica posterior al ejercicio, ¿verdad? Ese ejercicio aeróbico continuo va a tener un estrés metabólico durante la sesión y muy bajo posterior al ejercicio comparado con el entrenamiento HIIT. Entonces, tal vez no empezar la rutina, pero sí después de realizar la rutina de pesas o de contrarresistencia, meter un HIIT al final de la sesión de la persona puede ser clave. Pero recordemos, el HIIT es un entrenamiento que debemos tomar como secundario, es decir, no todos los días y no en todas las personas. Una persona que se está iniciando en el entrenamiento, idealmente, primero, no va a tener las cualidades físicas para ejecutar bien los movimientos, mucho menos si le pedimos que empiece a hacer las cosas de manera rápida, porque primero no tiene la técnica, lo que podemos provocar es que se lesione. Esa persona no va a aguantar este tipo de ejercicios porque son repetitivos en altas intensidades y requieren mucho impacto a nivel articular. Por eso es que no son recomendadas en personas principiantes. Pero muy bien, eso es falso. Esta otra. El mecanismo fisiológico más importante para el incremento de la fuerza máxima es la tensión mecánica, mientras que para la hipertrofia muscular es el estrés metabólico. ¿Ustedes creen que esto es verdadero o es falso? ¿Qué creen? Está muy enredada la pregunta. Bien, como que sí, como que no. ¿Por qué? ¿Por Y qué cree como que sí, es que como que no? digamos, sí, porque digamos, para el incremento de fuerza se necesita tensión mecánica, pero Ujú. de ahí, y la tensión mecánica y según lo que hemos visto también ayuda un poco a la hipertrofia, pero de ahí el estrés metabólico obviamente ayuda, pero entonces no soy decidido. Ok, dejemos esa indecisión en que es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien que mal, como dice Miguel, la tensión mecánica, es decir, mayores intensidades, me van a mejorar esa fuerza máxima y mayor estrés metabólico puede inducirme a una mayor hipertrofia. Ninguna trabaja mejor sin la otra. Siempre voy a necesitar tensión mecánica y estrés metabólico para aumentar la fuerza. Y siempre voy a necesitar tensión mecánica y estrés metabólico para tener hipertrofia. Entonces, para eso traigo un ejemplazo, digo yo, porque ahora lo he visto tanto en redes, o bueno, yo utilizo mucho Instagram y me salen como unos anuncios de que con unos impulsos eléctricos les van a generar en una sola sesión como 20,000 abdominales y 20,000 cantidades de contracciones. ¿Qué tipo de estímulo creen ustedes que es ese? Pensando en estrés metabólico y tensión mecánica. Bueno, no escucho a nadie, pero esa metodología, yo al menos no soy partidaria de ese tipo de, de técnicas, porque si bien genera tensión mecánica, porque es un impulso eléctrico, sin embargo es externo, ¿verdad?
y viene a generar una contracción muscular, ¿verdad? Que se percibe a leguas, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han tenido ese tipo de electrodos que de hecho se utilizan mucho para, son similares a los que se utilizan como para la rehabilitación y demás, pero ahora los están Sí. vendiendo. Dígame, Cris. Ahora yo he notado que eso es como mucha moda también. Eso que están mencionando. Exacto. Y lo ponen como que vos estás reposado en la camilla y nada más te aplican esos Pues los electrodos y... electrodos, es que en realidad son como los mismos electrodos que usan para cuando uno tiene alguna lesión y veo que usan hasta las mismas frecuencias eléctricas Ujú, porque al gimnasio donde yo voy hay como, pero hay muchachos que están con eso, ¿verdad? Y ellos piensan que es como la última maravilla y pues como madre, pero a lo que me comentan, son las mismas frecuencias cardíacas, los mismos electrodos, usan hasta los mismos masajes y yo me quedo así ujú. como ¿qué es la ganancia? Ninguna. Están perdiendo plata, lo que yo le digo a la gente, no pague, no pierda el dinero suyo ahí, lo está echando el hueco, le está echando un hueco su plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas técnicas? Usted en reposo, si bien puede obtener con esos impulsos eléctricos tensión mecánica, que para rehabilitación, es decir, para una persona con una lesión, van a funcionar, porque empieza a activar el músculo, evidentemente, en diferentes frecuencias y a las que la persona tolere, sí, pero para obtener fuerza y para obtener hipertrofia no va a suceder. Es decir, que a usted no se le va a formar el músculo ni va a tener ganancias de fuerza si solo tiene esa tensión mecánica que generan estos impulsos eléctricos. ¿Por qué? Porque a nivel metabólico no está ocurriendo nada. Ustedes para que obtengan ese estrés metabólico necesitan movimiento. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico esos electrodos mientras estoy haciendo una sentadilla en el cuádriceps? Ahí es diferente. ¿Por qué? Porque estoy maximizando la tensión mecánica en el cuádriceps y además aplicando estrés metabólico por el movimiento que yo hago a nivel corporal, a nivel mecánico. ¿Verdad? Me estoy moviendo. Estoy generando contracción, estrés metabólico y aumentando la tensión mecánica, que puede ser el doble inclusive del que yo obtendría si estoy haciendo solo la sentadilla sin los electrodos. De hecho, es una técnica que se está utilizando, que ustedes verán, de hecho, que hay como trajes, ¿verdad? Que inducen estos impulsos eléctricos, pero se hace mientras vos estás haciendo ejercicio, porque ahí sí, ahí estás realizando tensión mecánica más alta. E inclusive en estos casos se aplica una intensidad más baja, es decir, que yo puedo estar alzando menos peso, pero con ese traje eléctrico en un remo, por ejemplo en bíceps, yo voy a estar como que si estuviese trabajando a mi 80% con un peso que representa mi 50%, por ejemplo. Pero ahí yo tengo ambos beneficios que me van a dar tanto fuerza como hipertrofia dependiendo cómo lo trabaje, porque tengo tensión mecánica y estrés metabólico. Hay daño muscular, ¿verdad? Entonces ahí como para desmentir eso que aparece por ahí, si ustedes alguien les llega a preguntar, ustedes pueden ya perfectamente decirles, mira, mi recomendación es esta, mejor seguir entrenando acá en el gimnasio, mejor no gastes más plata, ahorrate ese dinero y seguir dedicando tu tiempo a venir acá, el tiempo que tengas, ¿verdad? Última, y yo creo que una que tal vez pueda responder a preguntas que ustedes se hacen. Si el objetivo es la pérdida, ahí está la puse antes. Ok, no. Si el objetivo es la pérdida de masa grasa, lo más recomendable es colocar el ejercicio aeróbico al final de la sesión de pesas para poder utilizar más la grasa como energía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Dice por ahí verdadero, verdadero. Todo es verdadero. Sí, profe. Sí, Ok. El shock para todos aquí. Bien, para esto. ¿Quién se había Dígame. dicho que era mejor hacerlo como en días diferentes, digamos, a los que no hace pesas? Puede ser como entrenamiento concurrente, que vos le apliques en prescripción de ejercicio aeróbico unos días y anaeróbico otros días. Pero pongo falso aquí porque ya hay estudios más recientes y les voy a mostrar este que está por acá. Primero les voy a mostrar lo que ellos aplicaron, este estudio del 2016, 2018, no me acuerdo.
en el que ellos aplicaron entrenamiento de contrarresistencia a 2 grupos, pero hubo un grupo en el que le aplicaron también entrenamiento de contrarresistencia. Perdón, a los 2 le aplicaron de contrarresistencia, pero a uno de ellos entrenamiento de resistencia de larga duración. Entonces, veamos aquí más o menos qué fue lo que hicieron para que se hagan una idea. En la semana 1 y 2, y aplicaron las sesiones 1, 2, 3 y 4, en la que aplicaron 4 sets de 12 repeticiones en cada ejercicio. En realidad ellos aplicaron solo un ejercicio, ellos estudiaron el cuádriceps y hicieron, creo que fue, si no fue sentadilla, fue el press de máquina, creo que horizontal, no me acuerdo. Y estudiaron con una biopsia muscular los cambios con un análisis pre y post del programa aplicado. Y así fueron aumentando. En la semana 3 y 4, que eran las sesiones de las 5 a las 10, aumentaron a 5 sets, ¿sí? Disminuyeron las repeticiones y así sucesivamente. Por ahí les queda como el dato de lo que ellos fueron trabajando semana a semana. Ellos trabajaron 7 semanas, un programa de 7 semanas. Y la duración por cada sesión del entrenamiento de resistencia, ¿verdad? El cardio que llamamos. Y cómo lo trabajaron en intensidad según el consumo máximo de oxígeno. Hay ciertos cálculos matemáticos que uno puede hacer para encontrar, de acuerdo al consumo máximo de oxígeno de esa persona, cuánto tiene que trabajar para llegar a esta intensidad, en qué frecuencia cardíaca. Y eso es muy individual de cada persona, por eso es importante la prueba de esfuerzo, porque nos ayuda a conocer este dato por acá. Y así trabajaron semana 2 y 3, aumentaron 10 minutos, semana de la 4 a la 6, aumentaron y así sucesivamente. Vean que se mantuvo la intensidad las primeras semanas, las primeras sesiones y ya después empezó a variar un poquito. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Ellos encontraron que el entrenamiento de resistencia o cardio no afecta la mejora de la fuerza máxima o la hipertrofia de las fibras inducidas por una sesión posterior de entrenamiento de fuerza. Es decir, que si yo pongo a la persona a hacer un calentamiento de 30, 40, que si nosotros vemos por acá, ellos llegaron a hasta máximo 1 hora, 3 minutos, ¿verdad? De tiempo antes de hacer el entrenamiento de contrarresistencia y no encontraron que eso afectara la mejora de la fuerza ni la mejora de hipertrofia, ¿verdad? Más sin embargo, encontraron que ese entrenamiento combinado les ayudó a aumentar la cantidad de fibra muscular. Es decir, hubo más hipertrofia que con el grupo que solo hizo el entrenamiento de contrarresistencia y un calentamiento no más de 10 minutos. Por eso, acá ellos concluyen que el entrenamiento concurrente redujo, otro hallazgo que tuvieron fue que el entrenamiento concurrente redujo la proporción de fibras tipo 1, es decir, las lentas, las rojas, y les ayudó a mejorar la proporción de las fibras tipo 2A, glucolíticas, que son rosadas. Entonces, vean estos hallazgos que son todavía más recientes, aplicados en 2016, 2018, no recuerdo, por acá les dejo el enlace, que vienen a cambiar esa idea que nosotros teníamos, ¿verdad? De que hacer mucho cardio antes del entrenamiento de pesas es contraproducente porque como llaman por ahí, se come el músculo, no es cierto, ¿verdad? Y todavía falta mucho por socavar. Yo les había dicho a ustedes que a nivel fisiológico, a nivel para conocer bien el cuerpo humano, todavía queda mucho por aprender y esto es lo que sucede. Encontramos siempre cosas nuevas que vienen a desmentir o que vienen a ampliar nuestro conocimiento. Veámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa al aplicar una sesión de este tipo? Hay que tener cuidado también. Imagínense poner a la persona 50 minutos en la banda sin fin antes de empezar las pesas. Ya la persona se nos aburre. Pero hay personas que están dispuestas a hacerlo, que tienen el tiempo para hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo, verdad? Si ya vi que me puede generar que esa persona aumente la hipertrofia, que gane más fuerza, de esa manera. Si la persona tiene el tiempo y si ya es avanzada, inclusive puedo trabajar tren inferior solo ese día, la rutina de pesas o de contrarresistencia va a ser un poco más rápida
y tal vez pueda aplicar, no tal vez una hora de tiempo, pero sí más de los 10 minutos habituales que conocemos. Pero ahí les queda, aquí les dejo el enlace, esta se las voy a subir para que les quede a disposición. No sé si tienen preguntas. ¿Podrías compartir el enlace en el chat? Ujú. Ah, bueno, Gracias. ya que lo tengo acá, Sí, bien. más fácil. Pues ya. Vamos a buscar, aquí está. Enlace. Ahí les queda. Y por acá tenía esta otra que se las dejo a disposición para quienes quieran leerlo, sobre todo porque la próxima semana vamos a estar con la Nutri y que encierra, bueno, voy a abrirlo, que encierra también temas, los temas que hemos visto, que es la parte bioenergética. Ay, tengo que ingresar y todo. Mejor ingresan por ahí ustedes al... Ay, creo que entonces tengo que buscar el otro enlace porque a ustedes les sale esto, no van a tener acceso. Que habla en este súper corto, son como 2 páginas nada más, súper sencillo. Habla de los requerimientos energéticos y cómo estos cambian de acuerdo a las demandas o de lo que se esté entrenando. Entonces me parece bastante idóneo para las temáticas que hemos visto y que vamos a ver a partir de la próxima semana, donde ya vamos a aclarar mucho de cómo, además de con el ejercicio, podemos obtener beneficios a nivel físico. Ay, tengo que actualizar ese link para pasarles este enlace porque no me está saliendo ahorita. Pero está muy bonita y se los recomiendo de lectura. Ay, vamos a ver. Lo que queda de la sesión de hoy sería básicamente el tema de ayudas ergogénicas. Sin embargo, como les dejé ese artículo, que el artículo que les pasé por el WhatsApp está en inglés, pero ahí si tienen alguna dificultad, pues lo que vean importante o lo que quieran saber lo pasan en Google Translate. Y los que no tengan problema, pues todo bien. Ese tema de ayudas ergogénicas, básicamente casi que lo voy a hacer leído por encima, pero no toda, nada más para que nos vayamos haciendo una idea. Ergogénico es que es beneficioso para el cuerpo, ergolítico es que es contraproducente. Para que hagamos ahí la diferenciación. Y nosotros vamos a tener muchas disposiciones de ayudas que son beneficiosas, que son ergogénicas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hay fármacos que nos van a ayudar, que hay ciertos agentes hormonales que nos pueden promover la mejora, que ya hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, se vende, ay, se me olvidó el nombre de la que es para dormir, que se vende mucho en... ¿Alguien se acuerda el nombre? Venden unas pastillitas que es para dormir, pero ya no me acuerdo el nombre. Pero, por ejemplo, esa es una que se produce a nivel de manera natural y que nos ayuda a dormir y por ende nos va a ayudar a sentirnos mejor. Hay ciertos agentes fisiológicos, nutricionales, psicológicos y mecánicos. Acá en esta presentación ustedes van a encontrar de agentes farmacológicos, hormonales, fisiológicos y nutricionales que ustedes pueden ver que generan beneficios o que son ergolíticos. Por ejemplo, a nivel de fármacos, aquí mencionan el alcohol, ¿verdad? Que son más contraproducentes que beneficiosos, ¿verdad? Porque en este caso los efectos del alcohol es que nos va a disminuir el tiempo de reacción, afecta a nuestro sistema nervioso cognitivo, la coordinación, retrasa movimientos y pensamientos y demás. Por ahí también menciona anfetaminas, que por ahí les queda la información. No voy a entrar mucho en esto porque lo que voy a hacer es básicamente leer la presentación. Beta bloqueadores, que estos, bueno, en algunos momentos se van a medicar, pero tienen sus efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, es importante conocer por eso que yo les decía, saber en el caso de hipertensos, cuál medicamento están tomando, de diabéticos, saber cuál tipo de insulina están utilizando, porque no sé si les han mencionado, pero
está la insulina de corta, de intermedia y la que no tiene ningún pico, ¿verdad? De efecto. Entonces es importante conocer eso, saber si la persona se lo aplicó en la mañana o no se lo ha aplicado para tomarlo en cuenta a la hora de prescribir el ejercicio. Saber si las personas hipertensas se han tomado sus medicamentos, si las personas asmáticas, ¿verdad? Se han tomado su medicamento también. Habla acá de la cafeína y de sus efectos, ¿verdad? Tiene ciertos beneficios en nuestro organismo, pero en exceso puede ser mala también, ¿verdad? Como todo. Por eso es que no se recomienda en grandes cantidades y en personas que padecen de insomnio, ¿verdad? Después de las no sé, 3 de la tarde, 4 de la tarde, idealmente que no consuman ¿Podrías, agente. podrías repetir donde ¿Cuál? mm, me pareció ver que da como dolor de cabeza? ¿Consuman cafeína? Cafeína. Sí, pero a mí más bien me quita el dolor de cabeza. Sí, va a depender de la persona, porque si ya vos estás adaptado a la cafeína, la ausencia de la misma, como efecto adictivo, digamos, te va a dar dolor de cabeza. Mira, una persona que no, más bien, que nunca toma café, más bien inclusive le puede inducir una taquicardia, ¿verdad? Porque lo va a acelerar. Entonces va a depender mucho de la persona. Kimberly, ¿has visto que ahora hay hidratantes? Hay tanto en el mercado que ya hay hidratantes que tienen cafeína, ¿verdad? Las pastillas de NUM. eh, Sin embargo, esas pastillas no son recomendables para cuando se hace un ejercicio más de hora y media, me ha dicho la nutricionista del gimnasio. Ahora viene NUM hasta con carbohidratos. Es una Ujú. combinación de todo lo que trae, ¿verdad? Por eso es que hay que tener cuidado, porque si ustedes, imagínense que utilicen esta que trae cafeína en una persona que es hipertensa, ¿verdad? Ya ella por su predisposición ya tiene una inducción de arritmias o una persona que toma salbutamol y demás, que ya estos contenidos van a aumentar, ¿verdad? La taquicardia si tomamos más cafeína, con mucho más razón. O si es una persona que está en periodo de baja de grasa o quiere reducir la masa grasa tomando este suplemento y comiéndose algo de extra, está agregando el doble de carbohidratos a su cuerpo. Por eso es importante que siempre que utilicen este tipo de agentes como ergogénicos para el entrenamiento, ¿verdad? Para mejorar su rendimiento, lo hagan con la guía de un nutriólogo, un nutricionista o nutricionista, ¿verdad? Porque Profe, a mí me han, nosotros necesitamos. Ajá, perdón, a mí me han hablado muy bien del Rooster. ese es que es como una bebida, Es como una bebida energética. no sé cuál será ese, no sé qué contiene, pero si es algo similar al Red Bull No, no, o no, el no, Jet, no, no, no sé, no, no no, sé cuál es el es Rooster, un poco diferente. es diferente. Sí, Sí, y digamos, sí, me lo han comentado, perdón, como 2 o 3 nutricionistas. de veras. Ah, bueno, ahí es Sí, diferente. Hay sí, muchos productos que están en el mercado que a veces nosotros no los consumimos. Como yo me impacté cuando la nutricionista me recomendó este juguito de lata Jumex. Y dije, ¿en serio? ¡Qué maravilla! Porque generalmente nosotros vemos que estos juguitos están súper altos en azúcares y demás y desconocemos cuáles son los recomendados. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros nos guiemos de un nutricionista. Tal vez no hacerlo mes a mes, pero ir aprendiendo, qué sé yo, con una sesión cada 2, cada 3 meses, un poquito más de la alimentación y cómo puedo yo mejorarla. Inclusive, y con mucho más razón, si quiero hacer uso de alguno de estos tipos de fármacos o de suplementos, ¿verdad? Es cierto que En, es eso, Kimberly, porque a mí me ajá, mandaron, ahora que yo me estoy preparando para la maratón de Flamingo, que ya ando haciendo 2 horas, me mandaron a consumir esos Gerber. ajá, O sea, yo totalmente ignorante en el tema. O sea, yo no sabía que, que esos sobrecitos de Gerber se pueden utilizar también, ¿verdad? claro. En conjunto con el hidratante, Ujú. porque tiene cierto carbohidrato, ciertas calorías. Claro, imagínate que es alimento para los bebés, ¿verdad? Tienen que tener su cierta cantidad que en el ejercicio, cada 20, 30 minutos que vayas a ingerirlo,
pues te va a indicar lo que necesitas. Y sale hasta cómodo. Sale súper cómodo. Y si hablamos de parte económica, ¿verdad? Para ahorrarse dinero, otra que es subestimada es la papa, ¿verdad? Llevarse una papa con un poquito de sal levanta a cualquier muerto, digamos, en una carrera, en un entrenamiento, porque abastece de carbohidratos, abastece de energía que se puede aprovechar en el justo momento. Acá yo creo que fue lo que mencionó antes Heiner, que vio que dolores de cabeza. En exceso todo es malo, ¿verdad? Si nosotros nos tomamos, es bueno que monitoricen cuántas cantidades de tazas de café se están tomando por día, porque en exceso puede generarnos nerviosismo, puede alterar nuestro ciclo del sueño, darnos temblores o taquicardia, ¿verdad? Que yo les decía, y esa taquicardia y ese malestar, evidentemente nos va a dar dolor de cabeza, inducir el insomnio y demás, ¿verdad? Entonces es importante. Sí, a mí me da taquicardia el café, Ujú, el que sí. se me queda en la olla, que no me tomé. Yo me tomo como 6 tazas. Imagínense, sí. Entonces hay que controlar un poquito eso. De ir como tal vez no tomar tantas o idealmente tomarlas antes de las 3 o 4 de la tarde que yo les decía. Pero no les voy a decir que dejen de tomar café porque el café es una maravilla del mundo. Entonces yo soy pro café, team café, me encanta el café y en la mañana no me puede faltar. Pero tal vez ir controlando y conociendo los efectos que se generan en mí. Por ejemplo, yo soy una de las que el café, dice que para despertarme una noche que ocupo hacer un trabajo o algo así, no me funciona para nada porque he tomado café desde pequeña, ¿verdad? Entonces no me genera ningún cambio. Habla acá de la cocaína, ¿verdad? Son estimulantes del sistema nervioso central que en este caso van a generar estados de alerta exagerados, ¿verdad? Porque nos va a hacer más bien eufóricos y más bien es contraproducente. De hecho, acá dice que no se ha evidenciado que tenga propiedades beneficiosas para el organismo, ¿verdad? Y sobre todo que es adictiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de fármacos. Están los fármacos que son diuréticos, ¿verdad? Que por ahí en exceso el café también puede inducir la deshidratación porque nos ayuda a eliminar más el agua del cuerpo, sobre todo en ambientes calurosos. Entonces hay que tener también cuidado por ahí en carreras, dependiendo de dónde sean, porque vamos a botar más líquido y por ende deshidratarnos más rápido. Con cualquier agente farmacológico que tenga como consecuencia o como efecto secundario, por decirlo así, que sea diurético, nos van a hacer perder más agua del cuerpo y eso puede inducir cualquiera de estos que están por acá. Acá menciona paros cardíacos y eso porque un golpe de calor, vamos a ver, un dolor de cabeza es el primer síntoma de deshidratación y ahí va a venir acompañado de ciertos malestares, de mareos, de desmayos y que pueden llegar como último síntoma o como la consecuencia fatal de la deshidratación a un paro cardíaco. Acá menciona la marihuana, que evidentemente es contraproducente, en este caso porque estamos hablando de la marihuana en sí, no el extracto de CBD, que es lo que en algunos países ya se utiliza como parte de los tratamientos médicos, ¿verdad? Para ciertas afecciones. La marihuana en sí, específicamente, tiene un montón de componentes, pero específicamente el tetrahidrocannabidiol, cannabinol, no sé si lo dije bien, el THC es lo que es adictivo y genera mayores consecuencias no beneficiosas. Entonces, acá los efectos demostrados es lo que genera el consumo en sí de la marihuana. ¿Por qué? Porque si bien que mal el CBD se ha utilizado a nivel médico, siempre tiene la presencia del THC, que es lo que va a dar estos efectos que por aquí aparecen. Entonces, lo que aquí se menciona es en sí de la marihuana y de los extractos que son dañinos. No habla de ningún beneficio porque no se está hablando solo del CBD, se habla de la marihuana en sí. Y sobre todo que es adictiva, ¿verdad? Vean una de las consecuencias, deterioro de la memoria a corto plazo y muchos otros que todavía no se han investigado.
Por ahí habla de la nicotina, ¿verdad? Antes les mencioné que es una de las principales causas de muerte, ¿verdad? Y es importante que instemos a jóvenes o personas que ya están en el vicio a irlo disminuyendo. Están los agentes hormonales y por acá ustedes van a tener información. Después van a venir los agentes fisiológicos. Por ahí les queda el datito. Y por último, los agentes nutricionales, que son específicamente los que nosotros vamos a ver la próxima semana, entender un poquito más cómo aplicarlos o utilizarlos, a entender cómo funcionan en nuestro cuerpo, qué nos aportan, cuándo utilizarlos, ¿verdad? Porque ya nosotros hemos visto que los aminoácidos los podemos agarrar de los alimentos, pero en qué condiciones necesitamos añadir más a nuestro cuerpo. Ya hemos visto que la carnitina también, pero en qué condiciones nuestro cuerpo necesita más de la creatina, el cromo, ¿verdad? Y muchos otros que aquí no aparecen, pero ahí les quedan como dato. También para que se vayan generando las preguntas que le pueden ir haciendo a la nutricionista que nos va a estar acompañando. Preguntas que ustedes mismos se hayan hecho o que les hayan hecho en algún momento y ustedes tal vez no se sintieron en la potestad para responder, que las anoten y las puedan encontrar respuesta la próxima semana. Voy a dejar de grabar por acá